Tomen su lugar, queridos hermanos. Quiero agradecer en nombre de mi familia y propio las oraciones que ustedes hacen por nosotros. Le decía yo a mi hermano Arturo Avilés que a veces, le dije que por la escuela dominical tan hermosa que escuchamos, le dije, a veces yo me siento como Juan Hus, como Savonarola. Digo, es una exageración, porque aquellos fueron verdaderamente grandes hombres. Pero le digo, yo me siento a veces así en la hoguera. El día de ayer un querido hermano me llamó y me dijo, oiga hermano, por aquí están muy enojados porque usted participó en la campaña del sábado y domingo pasado. Le dije, pues es que es la predicación del Evangelio. No, pues están muy enojados porque usted no debe haber participado. Bueno, le digo, no es por mí, sino porque el reverendo Franklin Graham sabe que la Iglesia Cristiana Interdenominacional, como decía el hermano Alberto Blasco, es una pequeña ramita de un gigantesco tronco común que es la Iglesia, que el Señor levantó, esta Iglesia la fundó y que esta Iglesia está prosperando para la gloria del Señor. Significa mucho para mi familia, para mí, que ustedes oren por nosotros. Gracias, hermanos, de todo corazón. Ahora les invito a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, los versículos 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Cuando la encontremos, demos gloria al Señor. Mateo 13, 24 al 30. Unidos, dice así: le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la semilla para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor bendiga su palabra. La predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas de salvación, fue una de las tareas que ocupó casi el 99% del tiempo del Señor Jesús aquí en la tierra. Su tema en el anuncio de las buenas nuevas de salvación lo era la consecuencia de la salvación de vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Por medio de parábolas, que son narraciones sencillas, que el Señor empezó a utilizar en el segundo año de su ministerio y hasta el final. En estas narraciones se mencionaba el carácter de Dios, pero no solo la personalidad de Dios, sino sobre todo su obra redentora en favor de la humanidad. La lectura que hemos hecho de la parábola del trigo y la cizaña
es única. Solamente aparece en el Evangelio según San Mateo. Pero tiene cierta similitud con la parábola de Marcos 4, 26 al 29, que trata del crecimiento de la semilla. Hay otros tratados, hay un tratado muy especial que empezó a circular allá por el siglo II de la era cristiana, en Alejandría, donde hubo asiento de muchos grandes filósofos, pero también de pensadores cristianos, algunos de ellos filósofos primeramente y después cristianos, como Orígenes. Hay un tratado que se llama Evangelio según Santo Tomás. No es un tratado que esté certificado como un evangelio inspirado. Pero también en ese tratado está referida esta parábola del trigo y la cizaña. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, nos parece lógico que después de que el Señor ha expuesto la parábola del sembrador, continúe con esta narración, donde se aprecia el ambiente campirano, agrícola, un ambiente también de familia, un ambiente en justicia con sus trabajadores. Y eso nos lleva a pensar en esto. El Señor Jesús estaba atento al medio que le rodeaba, a las personas que se acercaban a Él. Y no dejaba la oportunidad, no dejaba pasar la oportunidad de enseñar, de predicar, de mostrar el corazón de Dios por medio de sus palabras. Algunos denominan a este sistema el método de enseñanza ocasional. Lo interesante es que las palabras del Señor, directas o mediante parábolas, siempre confrontaban el corazón de sus oyentes. Así es el Evangelio. Confronta a los que lo escuchan. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Pero el Evangelio busca llevar a los hombres a una toma de decisión personal de la cual dependerá el futuro de su existencia, tanto en esta tierra como en el más allá. Y dice el maestro: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Qué sencillez en la expresión. Todos pueden comprender al hombre en su ocupación primordial de sembrar. Pero cuando dice que el hombre sembró en su campo buena semilla, nos sugiere algunos pensamientos, algunas ideas. Los hombres, conscientes de su deber familiar, comunitario, personal, en aquellos tiempos y en estos también, en aquellos tiempos sabían que han de sembrar para obtener resultados para su alimentación o para aportar
a la comunidad, ya sea en venta o para dispensar generosamente lo que ha sembrado. Otra suposición o inferencia es que se dice que sembró buena semilla. Hoy día hay organizaciones como nuestra Universidad de Chapingo que tienen laboratorios muy avanzados en donde se mejoran las semillas. Allá en Israel, en la Universidad de Ariel, conocí un laboratorio agrícola, un laboratorio de mejoramiento de la semilla. Israel es uno de los países más avanzados en la agricultura, y me mostraron en unas probetas, en unos recipientes de vidrio, me mostraron unas plantas. De inmediato reconocí la planta, no porque yo sea un conocedor, sino porque allá en mi tierra se siembra precisamente la vid. Y me dijeron, bueno, más bien yo pregunté, ¿esto es vid? Me dijeron, sí. ¿Sabe usted que estas semillas fueron descubiertas en uno de los lugares en donde el rey David vivía? Belén, Efrata. Y entonces, ¿en estas semillas tienen 2000 años? Sí, 2000 años. La ciencia en materia de la agricultura ha avanzado tanto que al encontrar esas semillas, las pusieron en tierra, germinaron, y no solo han germinado, sino que hasta el día de hoy hay cosecha de uvas, de esas uvas de hace 2000 años. Buena semilla. El padre de familia sembró buena semilla. Pero si se nos dice que hay buena semilla, entonces hay que pensar que también hay mala semilla. Él sembró en su campo, en un lugar de su pertenencia, en un lugar que todos reconocían que era suyo. Pero mientras dormían, un enemigo sembró cizaña. No nos vamos a detener mucho en describir esto, pero la cizaña es una planta muy parecida al trigo, que solamente se puede distinguir mejor cuando ya el trigo ha florecido en espigas. Sus siervos le preguntaron, ¿no sembraste buena semilla? Y él dijo, sí, pero un enemigo ha hecho esta mala obra. Sus siervos le dijeron, posiblemente indignados o entristecidos, permítenos arrancarla. Pero el hombre no lo permitió y les dijo, si lo hacen, van a dañar el trigo. Déjenlo así. Muchos creen que esta parábola del campo se refiere a la iglesia. Y dicen, y esta frase seguramente usted la ha escuchado, en la viña del Señor hay trigo y hay cizaña, significando con esto que el mal y el bien deben
coexistir en la iglesia. No es así. La realidad es otra. Y la encontramos, nos referiremos después a esto, pero está en la explicación que el Señor Jesús da acerca de la parábola en este mismo capítulo, versículos 36 al 43. Ciertamente, claramente, el Señor Jesús dice que el campo es el mundo, no la iglesia. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La iglesia está en el mundo, pero la iglesia no es el mundo. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está llamada a ser la luz del mundo. La iglesia está llamada a ser la sal de la tierra. Un hermano nuestro argentino dice que a veces la sal de la tierra, la iglesia, está en un salero, que no debe ser así, sino que debe no estar en el salero, sino esparcirse por todo el mundo. Sin embargo, no se puede negar que haya en la iglesia manifestaciones de maldad. No se puede negar que en la iglesia haya creyentes que dicen serlo, pero que manifiestan maldad. Como por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, que está registrado en Hechos 5, 1 al 11. Asistentes a la iglesia de Jerusalén, que quisieron quedar bien diciendo: hemos vendido una heredad, así como Bernabé vendió la heredad y la trajo a ustedes, nosotros también vendimos una heredad. Pero ellos mintieron. Y el apóstol Pedro dijo que no mintieron a la iglesia, sino que mintieron al Señor. O como San Pablo lo dice, que Demas, un creyente, que era una persona muy estimada por él, que lo auxiliaba como un diácono, dice que lo desamparó, amando al mundo, queriendo decir con esto que no solo abandonó a Pablo, sino la fe en Cristo. Esto lo puede ver usted, segunda de Timoteo 4:9. Los creyentes debemos consolarnos en el hecho de que quien sembró en nosotros, quien sembró en nuestro corazón, es el Señor, y sembró una buena semilla que es su palabra. Y estamos también con la convicción de que aquel que sembró en nosotros la semilla de su palabra, Él va a guardarnos hasta el fin de nuestros días o cuando Él venga. Por tanto, en medio de luchas, problemas y el asedio del pecado, la Escritura dice en Filipenses 1:6, estamos persuadidos de esto: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La parábola tiene que ver con el reino de los cielos. Es el Señor quien ha venido a implantar su reino en esta tierra. Él siembra la buena semilla, pero el Señor tiene un adversario formidable, quien realiza una mala obra. Esta mala obra es sembrar semilla mala en el campo del mundo. La proclamación del Evangelio es la proclamación del reino de Dios. Empieza con Juan el Bautista. El distintivo de las buenas nuevas es anunciar la salvación. Es mostrar a los que reciben el Evangelio los misterios del reino. Los misterios del reino son para los que creen, únicamente para los que creen. Los demás
recibirán el Evangelio en parábolas. Y esos misterios, por supuesto, aunque se les digan, no los entenderán. Pero el maestro explica a sus discípulos: nosotros somos discípulos del divino maestro. El Señor explica los significados de las parábolas que el vulgo no comprende. Lo que ocurre hoy día es semejante: se predica el Evangelio abiertamente, pero no todos lo reciben, no todos lo entienden. Pero los creyentes, cuando escuchamos la palabra de Dios, la recibimos con gozo y la incorporamos a nuestros corazones. No podríamos solamente hablar esto sin referirnos a la explicación de la parábola. El Señor Jesús le explica. El Señor Jesús es el gran sembrador de la palabra de Dios. Como lo hemos dicho, en su tiempo sembró la buena semilla. Esa semilla fructificó en unos cuantos corazones, 12, posiblemente un número no superior a 50. Pero en su tiempo, esa semilla sembrada en los corazones de los galileos y de algunos otros de la ciudad de Jerusalén fructificó. Produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, de tal manera que el mundo conocido fue lleno con la palabra del Señor a partir del día de Pentecostés. Hoy día, el gran sembrador sigue siendo Cristo Jesús. Conforme a su oración al Padre, capítulo 17 del Evangelio según San Juan: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que habrán de creer por la palabra de ellos. Juan 17, 20. Él sigue sembrando la palabra en el campo del mundo mediante los creyentes que le han recibido en sus corazones. Los predicadores, con sus sermones, con sus campañas evangelísticas. La iglesia con su incesante actividad. Los creyentes en todos los ámbitos de la tierra con su testimonio están sembrando su palabra. El campo es el mundo. Así claramente versículo 38 de este mismo pasaje lo dice. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, qué terrible, los hijos del malo. Dice su palabra que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tristemente el Evangelio no es tarea que sigan todos los llamados cristianos. Hay quienes incluso están en contra de las campañas evangelísticas y argumentan muchas cosas en contra de ella. Pero a pesar de esto, la palabra de Dios, Él lo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y su palabra se sigue y se seguirá sembrando en los corazones hasta el fin del mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los que comprenden la palabra, los que no le dan vueltas a la palabra. Y las cizañas son los hijos del malo. La semilla buena ha estado dando frutos desde la crucifixión, el día de Pentecostés, lo que oíamos con el hermano Avilés de los precursores de la Reforma. Y yo quiero decirles lo siguiente: lo que el hermano nos enseñó a través de la escuela dominical, en la historia del mundo se observa lo siguiente. El hermano habló de la caída del Imperio Romano en 1470 y tantos.
casi hay un ciclo de 100 años en la historia del mundo. Viene la Reforma, Martín Lutero. 100 años después viene el movimiento de los hermanos Wesley. 100 años después viene el despertar de las agencias misioneras que llenan la palabra de Dios por todo el mundo. 100 años después vienen los avivamientos en Escocia, en Gales. 100 años después viene el avivamiento en año 1906 en Azusa Street. Estamos en el casi cuarto segmento de este año 2024, un siglo y un milenio nuevo. Y quiero decir esto, lo he estado sintiendo desde hace mucho en mi corazón. Yo estoy esperando que el Señor haga una gran obra en este tiempo para proclamar su reino y que mucha gente sea salva para gloria de Dios. En la semana recibimos la noticia de que 100 templos fueron cerrados en Chiapas por la delincuencia. Pero platicando con mis hermanos, un hermano de Tapachula, se cerraron los templos, pero no se han cerrado los corazones, porque aunque se cierren los templos, los cristianos van a seguir proclamando el reino de Dios y sus corazones van a seguir abiertos a Cristo Jesús. Las cizañas son los hijos del diablo, los opositores a la obra de salvación, los perseguidores de la iglesia, los calumniadores de los hijos de Dios. Han llegado hasta el extremo de introducirse en las iglesias fingiendo piedad y espiritualidad. Están en todas partes. Son los que promueven vicios, leyes en contra de los principios bíblicos, los que corrompen a la niñez y a la juventud. Sus frutos, como malas semillas, son frutos de maldad, pero su fin está claro: serán condenados si no se arrepienten. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Su nombre es el adversario. Está en contra de la humanidad. La semilla que ha sembrado ocasiona discordias en las familias, guerras entre los pueblos, homicidios, robo, corrupción en la sociedad. A lo bueno le llama malo y a lo malo bueno, y trastorna el pensamiento de los hijos de Dios. Esta es la explicación de la parábola, versículo 36 al versículo 43 de este capítulo maravilloso de Mateo 13. La explicación de la parábola está asociada con el juicio final, cuando los santos ángeles apartarán lo que está metafórico en la parábola de trigo y cizaña. Los ángeles apartarán ahora sí que a los buenos y a los malos. Cuando el soberano Señor del cielo y de la tierra, quien conoce los corazones profundamente, obrará en justicia y determinará absolución o condenación. Y como está escrito, entonces será el lloro y el crujir de dientes. Debemos considerar con seriedad esta palabra. Debemos atender la exhortación: el que tiene oídos para oír, oiga. No debemos esperar el día del juicio. No debemos esperar el momento de la separación de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. No debemos esperar más tiempo, porque el día de salvación es hoy. Porque la palabra se está sembrando en esta hora. Porque la palabra debe arraigar en nuestro corazón y fructificar. Debemos ser hijos de Dios. Y podemos ser hijos de Dios por el poder de la sangre de Cristo Jesús.
sangre derramada y preciosa para limpiarnos de todo pecado. Los hijos de Dios aman a Dios. Usted ama a Dios y usted ama a Dios. Venga a dar gracias por la gran salvación que ha hecho. Y venga usted a pedir para que mucha gente en el mundo sea salvo. Venga ahora, hermano. Venga a dar gracias. Qué maravilloso ha sido el Señor en su amor y en su misericordia, que nos da esta oportunidad y que seguirá siendo con nosotros como lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo.